principales. Fundamentalmente en el problema de contexto, ¿no? Que habíamos indicado, van a venir 3 preguntas, ¿ya? Una pregunta relacionada al problema de base, que se involucra el tema de las mezclas de concreto, que básicamente la pregunta debe ser de análisis o argumento, donde ya incluso las relaciones se les van a dar. Luego el otro problema es del sistema cuerpo-resorte, en donde también se le puede dar una condición o una ecuación ya de movimiento y se pida, digamos, evaluar alguna característica propia del modelado, en donde fundamentalmente y otro problema, que es el problema asociado, Fiorella, buenas noches. Ya, el otro problema está asociado, digamos, a un problema de la vida real, que puede ser análogo o de la misma naturaleza al que se evaluó en la práctica 1. Recuerden el problema de elegir qué tipo de barniz era el más adecuado comprarlo. Entonces, en este caso también va a venir una pregunta y en donde fundamentalmente cada pregunta se va indicando hacia los 2 puntos del contenido. Ya, estaba olvidando esto. Y luego, digamos, 2 preguntas asociadas básicamente al problema, digamos, de los contenidos oído de orden superior o respecto al sistema cuerpo-resorte. Entonces acá 2 preguntas de 1,5 mayormente que podrían ser evaluadas, ¿no? Entonces, como ven hasta ahí, ya tenemos 9 puntos. Entonces, los otros puntos van a ser 3 problemas, básicamente, que van a trabajar, donde uno será orientado a un problema, digamos, de una EDO de orden superior para aplicar específicamente el método de los coeficientes indeterminados. Otro problema para desarrollar el método de la variación de parámetros. Y otro problema que también va a ser un problema del sistema cuerpo-resorte, pero en donde sí, en este caso hay que determinar los elementos, quién es el M, quién es el beta, quién es el K, luego formar el PBI, establecer cuáles son las condiciones iniciales que formulan el PBI, luego resolverlo y dar respuesta a las preguntas que se puedan asociar ahí. En verdad, esa es la estructura genérica de lo que va a ser la práctica calificada, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta esa parte, ¿sí? No, pues las preguntas de verdadero o falso o es un problema de EDO de orden superior, ¿no? O puede ser, digamos, un problema asociado al sistema cuerpo-resorte. Entonces, básicamente, de ese tipo que puede ser involucrado a las propiedades características, ¿no? Por ejemplo, podría ser que yo le diga, se tiene un sistema cuerpo-resorte donde la masa vale, digamos, 100 kilogramos, la constante vale 40 y el beta vale 80. Se puede afirmar que el tipo de movimiento que desarrolla es críticamente amortiguado, entonces se supone que si es críticamente amortiguado, si yo calculo el discriminante, ¿cuánto me debe dar? Me debería dar 0. Pero si el discriminante me da un valor diferente de 0, entonces te dirá falso, no es un movimiento críticamente amortiguado, porque si el discriminante te salió positivo, entonces tú dices el movimiento debería haber sido sobreamortiguado, ¿no?
Ahora, relativamente, o sea, también te pueden indicar si el conjunto fundamental de soluciones de una EDO, ¿no? Es, digamos, 1,x cuadrado, y si el g de x es, decir, 5x cuadrado más 8e a la x, se puede afirmar que el YP base es linealmente independiente del, de la solución asociada a la EDO homogénea. Entonces usted tendrá que decir verdadero o falso. Entonces a ese tipo de preguntas nos estamos refiriendo. Alessandra, ¿podría tomar su micrófono? Buenas noches, profesor. Sí, no le entiendo su pregunta. Disculpe, en la segunda parte usted dijo que iba a venir un problema de coeficientes indeterminados y otro de parámetros. ¿Eso se refiere a que Sí. vamos a tener que aplicar necesariamente Browskiana? Bueno, el Browskiano se entiende como el determinante de las soluciones de una EDO homogénea, ¿no? Pero lo que sí preferible es llamarle, porque cuando tú hablas del método de la variación de parámetros, en verdad tú determinas una matriz W que estrictamente es similar al Gronskiano, pero que ya no se le llama Gronskiano, sino se le llama matriz de las soluciones. Gronskiano se le llama porque se le calcula el determinante. En cambio, en el método de variación de parámetros, no lo tratamos como determinante, sino lo tratamos como la matriz W, que es casi equivalente, pero en conceptos son cosas distintas. Ok. Y en la de teoría... Pero sí, tienes que formular la solución y sus derivadas, dependiendo hasta el orden que te involucre, ¿no? Y como este trabajo es netamente con asistente, se podrían colocar una de 3, 4 o 5, ya espero no sé qué versión le corresponda a su sección, ¿no? Porque eso también depende del horario. ¿Cuándo es su práctica? El día viernes de 3 a 5 de la tarde. Entonces a usted más o menos le debe tocar la versión F o G, ¿no? Porque son como 8 versiones que se hacen. Entonces, pero en cuestión de habilidades es la misma para todos, ¿no? Entonces no hay nada diferente ya. Lo que va a cambiar, sí, es la estructura de qué le van a preguntar. Pero si usted se prepara para ello, no va a haber ningún problema. Pero las habilidades están claras. No queremos que el alumno sienta que se les está queriendo ocultar qué es lo que se debe evaluar. Las habilidades son las mismas, y si usted está preparado, entonces lo que se quiere es que haya practicado, porque, de hecho, como hay bastante uso en esta práctica de asistente, de cálculo, si usted no usa el asistente, lo quiere hacer a mano, ahí sí el problema va a ser que el alumno va a sentir que va a haber falta de tiempo. ¿Quedó claro, Alessandra, su consulta? Y en la teoría va a venir un EDOL de orden superior, dijo, ¿no, profesor? Claro, los dos problemas fundamentales son EDO de orden superior, que ahorita vamos a ver algunos casos de cómo se... ¿En qué instante y a qué posición se encuentra el cuerpo por encima de la posición de equilibrio por primera vez? ¿Qué debería ser? A ver, vamos a ver, en este caso, a ver, creo que el loquito Davis, buenas noches, ¿cómo estás? Active su micrófono, que está debajo de su cama, creo, porque no le escucho nada a Davis. No, mira, todo está lejos. ¿Me escucha? Ahora sí se le escucha mejor, ¿no? Estoy con sueño. Está con sueño, pero sí no deja de hacer travesuras ahí en el aula virtual. No, yo estaba Davis, haciendo. voy a la siguiente pregunta. Si yo le digo, ¿cuál es el punto más alto que alcanza por primera vez el sistema cuerpo-resorte en su movimiento? No lo escucho, profe.
Ya, le estoy pidiendo en qué instante y cuál es el desplazamiento que alcanza el cuerpo en su punto más alto, por primera vez. ¿No sería en t igual a 0, 2.5? No, pues si estoy, a ver, recuerda que en el resorte, cuando está pegado en el techo, Alargado. lo que está encima del eje X, o lo que está encima de la horizontal, se toma como alargamiento. Sí. Y lo que está debajo del eje horizontal se toma como compresión. Si yo quiero que el resorte esté en el punto más alto, se entiende que el resorte, ¿qué está pasando? Está estirado. ¿Se está estirando o se está comprimiendo? Estirándose. O sea, está estirado completamente a punto de comprimir. ¿Perdón? No, pues a ver, escúchame bien, David, la pregunta, eso lo va a pasar en la práctica, ya que el alumno va a responder lo que no se le pide. ¿Ya? A ver, le vuelvo a preguntar. Determina el punto más alto que alcanza el sistema cuerpo-resorte, ¿ya? Por primera vez por encima de la posición de equilibrio. Allá, cuando está comprimido todo. Es lo que le estoy pidiendo. De esas gráficas que tengo, ¿la podría sacar? Para comenzar, el punto, ¿dónde estaría? Para comenzar, el punto que yo le estoy pidiendo es este. El de acá. Y está en el tiempo 2.7275. ¿Quién dice? ¿Ya Ahí lo calculó usted? No, en el PPT está. Bueno. No, pues, o sea, ya le estoy haciendo una pregunta diferente a las preguntas que ya hay acá. Ya. A ver, ya, voy a hacerlo algo más práctico. A ver, voy a ver, ojalá que lo tenga en la aplicación del asistente. A ver, voy a tratar de compartir con ustedes la calculadora. Ya, pues yo tengo ahí la calculadora, ¿sí? Y ahora voy a entrar al modo gráficas y tablas, ¿ya? Y ya tengo aquí la curva. La voy a graficar, esa es la curva que yo tengo. ¿Se ve la curva, Sí, profe. Ya. Entonces yo te estoy pidiendo el punto de contracción, por primera vez el más alto, ¿cuál sería? El que está aquí. Entonces la idea sería que voy acá con la banda y le pido hallar cuál sería el mínimo. O sea, el mínimo de la gráfica, ¿no? Pero el mínimo de la gráfica, el punto que está abajo, significa que es el punto más alto de la contracción. Sí. Por lo tanto, ¿en qué instante ocurre? 1.04. 0.5. ¿Y cuál es la distancia que alcanza? Menos 8.77 por 10 a la menos 3 metros. Ya, pero ahora quiero que me lo dé como una respuesta. ¿Qué me diría? El cuerpo alcanza su punto más alto. Alcanza el punto más alto en el instante, por encima de la posición de equilibrio, alcanza en el instante menos 1,05 aproximadamente, y es con la magnitud de menos 8.77 por 10 a la menos 3 metros. Ahora, y si yo le dijera, o sea, después del movimiento, o sea, a ver, iniciado el movimiento, ¿no? Cuando el resorte alcanza su punto más bajo de la posición de equilibrio por primera vez. O sea, es cuando está ahora alargado. Lo que estaría pidiendo es el máximo. Y sería en 0. En 0 le voy a poner. Mire lo que está en la pantalla. ¿En qué instante está ocurriendo? En 2.09. Entonces es lo que tiene que decir. O sea, el cuerpo
pasa por la posición de equilibrio y su punto más bajo por primera vez de iniciado el movimiento ocurre cuando han pasado 2,094 segundos y se encuentra a 3,0307 por 10 a la menos 3 metros por debajo de la posición de equilibrio. Pues ya en la respuesta, ojo, ahí no se menciona signos. El signo negativo indica que está por encima y el signo positivo significa que está por debajo de la posición de equilibrio, ¿no? Y eso es lo que tiene. Y ahora, otra pregunta final de argumento podría ser la siguiente. En este caso, existe una segunda posición que alcance el sistema cuerpo-resorte más alta por segunda vez. Sí. ¿Cómo lo ubico en la gráfica? Con el X mínimo. X mínimo. Con el X mínimo, ya yo tengo aquel X mínimo. Entonces ahí sería ¿qué? La primera vez. La Entonces primera vez. disparamos con el direccional. Y el segundo. Ahí ¿cuánto En sale? 3.14 minutos y el otro es en 1 y se da en la posición de 1.08 por 10 a la menos 3 metros. Entonces ahí usted podría decir, ¿no? El cuerpo alcanza por segunda vez su punto más alto luego de 3,1415 segundos, alcanzando, ¿no?, una altura por encima de la posición de equilibrio de 1,08 por 10 a la menos 3 metros. Entonces ahí la idea ya, tomen micrófono por favor, porque a veces no entiendo lo que escriben, ¿ya? Sí, Santiago, dime, ¿te escucho? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Dime, Santiago. Tenía la duda de si el resorte, en caso me diera un problema con cuando el resorte se encuentra en el piso, el punto más alto en la gráfica sería cuando el resorte está en alargamiento. O sea, el punto más alto del resorte sería cuando está en alargamiento. A ver, cuando el resorte, digamos, está en el suelo, ¿no? Porque usted tiene, digamos, ahí, recuerda que el X, hemos dicho, el X siempre es negativo. Entonces la gráfica va a tener un mismo comportamiento. Entonces lo que sale negativo va a ser compresión y lo que salga positivo va a ser estiramiento. Entonces en la gráfica no, va a ser de forma equivalente. Sí, sí. Porque estamos tomando siempre el X negativo como compresión, ¿no? Y eso lo leemos debajo en el gráfico, debajo de la horizontal. Y el estiramiento lo leemos en la parte superior de la gráfica. Sí, no sé si me queda claro de que, o sea, la parte superior del eje X siempre va a ser estiramiento y la parte inferior siempre va a ser compresión. Pero me refiero si el correcto, resorte, si el resorte está en el nivel del piso y te piden el punto más alto del sistema, no sería cuando el resorte está en alargamiento y por lo tanto se tomaría el punto de arriba de la gráfica. En el punto de claro, alargamiento. o sea, en el alargamiento siempre lo vas a leer en la parte superior. Y la contracción o la compresión lo vas a leer en la parte inferior. Por eso te digo, en la interpretación del gráfico no va a haber ningún cambio, va a ser idéntico. Lo que cambia solamente es en la parte, digamos, del contexto nada más. Exacto. Si En la parte física de que un resorte está colgado en el techo y el otro está en el suelo. Pero en la contracción, en el resorte vertical, ¿dónde lo leemos? Abajo. Sí. ¿Y el alargamiento dónde lo vemos? No, en parte superior. Arriba.
En el resorte, cuando está en el piso, también la compresión, ¿dónde lo vas a ver? Abajo, porque la compresión es negativa. Y el Claro, pero alargamiento, ¿dónde vas a verlo? en la parte superior. En la parte superior. Me refiero, o sea, si es posible que, o sea, ahorita te piden el punto más alto del resorte y es cuando obviamente está comprimido, porque el resorte sube. Pero, Ya, eso lo lees abajo, ¿no? sí, pero me refiero Porque a la más. referencia, el resorte está pegado en el techo, pero si en la parte inferior yo te pido el estiramiento, el punto más alto, ¿dónde lo vas a ver? Arriba. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. No sé si con eso Santiago aclaró su duda. Sí. Sí. Ya. Bueno, jóvenes, de todas maneras, espero que les haya servido esta referencia. Anterior, era, o sea, Sí, de la gráfica ya sé que la parte que está por encima es alargamiento y la parte de abajo es compresión. claro. Pero, o sea, cuando me piden, o sea, la parte, qué tan alto es la parte más alta del resorte, cuando está pegada al techo, es la parte de abajo que es compresión, porque si está comprimido está más arriba. Pero si estuviese en el piso y me piden la parte más alta, no sería cuando está alargado, porque, no sé, llega más. O sea, no sé si me entienden. A ver, lo que estamos indicando es que la compresión es negativo y el alargamiento es positivo. Pero cuando el resorte está colgado en el techo, el punto más alto de la posición de equilibrio se entiende en la compresión. Pero cuando el resorte está en el suelo, el punto más alto se entiende en el alargamiento. Es por la misma posición en la que está en el... Entonces, en ese caso, el punto más alto ya no lo vas a leer abajo, lo vas a leer ¿dónde? En la parte de arriba. Pues. Es por la misma Claro, naturaleza del movimiento, ¿no? esa era la duda, ya está. Ya, ya, muy bien. Entonces, chicos, buenas noches. Espero que les haya servido de utilidad esta clase virtual y espero que les vaya bien en la próxima práctica y luego ya esperar su resultado.